Bueno, un saludo a los estudiantes del grado décimo. Seguimos con la construcción del ensayo. En el video que vamos a trabajar hoy es el paso 3, que se refiere a cómo escribir la conclusión. Eh, Seguimos construyendo esto con el tema ejemplo que yo puse, que es la educación de los grupos técnicos. Recuerden que esto ya he revisado varios ensayos de los que ustedes enviaron, 5 o 6, y ya he visto algunos problemitas, ya les he enviado comentarios. Esta tarde seguiré haciendo pues, los que faltan, creo que faltan 2 o 3 que han llegado. Eh, bueno, vamos a empezar. Nosotros trabajamos en el primer video la introducción. En la introducción recuerden que constaba de 3 partes. La primera parte era la línea jurídica. Muchos de los ensayos que vi no tenían la línea jurídica. La línea jurídica, recuerden que es el sustento de los principios de la Constitución en los que se basaron y los derechos que se basaron también, ¿no? Entonces ahí están los principios y aquí están los derechos de los que nos basamos en la lectura de la Constitución, que fue lo de principio de año. También tenemos el objetivo, que está a partir de acá, y finalmente la metodología. Sí, esas son las 3 partes que debe tener la introducción. No importa que esta introducción tenga 2 o 3 párrafos. ¿Sí? Ustedes pueden incluso agregarle al principio de esto un comentario del tema. ¿Sí? Es decir, acá si quieren hablar, muchos de sus ensayos empiezan a hablar del tema y empiezan a construirlo, eso está bien también. ¿Sí? Entonces simplemente es el requisito de la introducción de explicar qué es lo que va en el ensayo. Después miramos el cuerpo del trabajo, como lo vimos en las partes 1 y 2. En el cuerpo del trabajo o en el cuerpo del ensayo, dijimos que teníamos que aplicar el objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Se resuelven las preguntas de la pregunta problema que planteamos. Y esas preguntas pues pueden ir por argumentos. Si yo por ejemplo me pregunté qué es la violencia de género, entonces un argumento es esa respuesta, que es la violencia de género. Si hay varios tipos de violencia de género, pues tendré varios argumentos. Entonces cada argumento constituye una respuesta o 2 respuestas a una misma pregunta. Eso depende. ¿Por qué es tan importante eso, chicos? Porque es indispensable que ustedes tengan en cuenta cuántos argumentos creé para mi ensayo, ¿sí? Para decir o poder construir las conclusiones, ¿sí? En este caso, ustedes recuerdan que el video parte 1 y 2 hicimos esta parte con las citaciones. Yo puse esta otra parte, esta parte no tiene citaciones por cuestiones de tiempo, pero se supone que a cada comilla usted tiene que ponerle una citación, que es esto que ustedes ven acá. Esta es la citación tipo APA, ¿sí? Entonces, hay videos en internet de cómo citar en APA, bueno, ustedes los pueden mirar. Finalmente, entonces, acá nosotros ya tenemos 2 párrafos. Uno de los principales problemas de la educación de grupos indígenas es el acceso a las tecnologías que faciliten la educación virtual, como lo dice el diario El Espectador. Y acá dice la visualización y comprueba este argumento. Este es el argumento y esta es la explicación del argumento. Entonces tenemos un argumento. ¿Cuál es el argumento? El acceso a las tecnologías que faciliten la educación virtual, ¿sí? Entonces, ese acceso a las tecnologías va a convertirse en el primer argumento. Acceso de la educación virtual, ¿sí? Perdón, aquí está puesto en este orden y no debería ser, ¿sí? ¿Listo? El otro argumento, ¿cuál debe ser? ¿Sí? Ya tenemos ese argumento. Esto implicaría que se estuviesen violando los derechos ganados por el Tratado Internacional 169 de la OIT en su artículo 26, que afirma que la educación debe ser en condiciones de igualdad. Otro argumento, esto implicaría que se estuvieran violando derechos ganados en el Tratado Internacional. Pues otro argumento es violación de tratados internacionales. ¿Listo? Ya van a ver por qué estoy haciendo esto. Entonces, para hacer las conclusiones, lo
primero que usted debe hacer es cuando responda las preguntas del objetivo en el cuerpo del ensayo, tiene que empezar haciendo una relectura de todo lo que usted contestó, porque pueden haber más de un argumento en un párrafo, como se dieron cuenta acá, que hay dos argumentos, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos entonces. Acá tenemos otro argumento. Por otra parte, otro problema es que los grupos indígenas no tienen una educación conforme a su cultura. Es decir, el 86% de los pueblos indígenas de Colombia no tienen acceso a una educación pertinente a su cultura, a su contexto y cosmovisión. Y bueno, y se pone ahí las side children y lo mismo. Este argumento va en contra del artículo 27, o sea que es el mismo argumento de violación de tratados internacionales, pero hay otro argumento. ¿Cuál es el argumento? Que no tienen una educación. Los grupos indígenas no tienen una educación conforme a su cultura, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que no tienen una educación conforme a su cultura, ¿sí? Entonces tenemos tres argumentos, ¿sí? Tenemos tres argumentos diferentes. Copiémoslos acá y vamos a mirar la presentación. Entonces, ¿cómo hacer la conclusión? Vamos a empezar. Yo hice el primer paso, primero que debo hacer es un resumen de todo, ¿sí? Cuando hablo de un resumen es hacer primero una lectura de los argumentos. Esta lectura debe hacerse a través de registros. Bueno, aquí vamos ya en 6 segundos, creo que vamos a parar. Esperamos para la segunda parte del video. Entonces, a continuación veremos ya cómo es que se construye la conclusión. Bye.